4. Donde se queja la montaña. A las 12 llegó Mr. Dick, encogido en su silla de inválido, sobre unas parihuelas que 8 mineros habían cargado por turno a lo largo de 3 kilómetros. Su cabeza giraba repasando el contorno de aquel estrecho panorama y sus ojos brillaban intensamente, como la única cosa viva de su cara reseca. Sobre los pliegues de su cuello, allí en el lóbulo de la oreja, la esferilla de oro refulgía como un sol entre quebradas. —¿Estás cansado, padre? —lo interrogó su hijo abrazándolo, sin soltar la poruña lavadora que traía en las manos. —No, muchacho, me siento perfectamente —le respondió con tono cascado, haciendo gestos de que lo bajaran a tierra. Y luego, reparando en la poruña lavadora que sostenía Edward, —eso me interesa. Hablaba en inglés, como siempre que deseaba hacerse entender bien de su hijo. A ver, muéstrame el cola de oro —reclamó con pueril insistencia. El ingeniero dio las órdenes del caso y hasta allí le trajeron un tiesto con agua limpia y un montoncito de metal reducido a finísimo polvo en el gran mortero de fierro que se veía en la cancha. Las expertas manos de Edward Russell comenzaron a trabajar. Primero, un poco de ese polvo mineral extendido en el asta, después un chorrillo de agua para separar la tierra y los residuos livianos. Enseguida más agua, hasta que ésta perdió su color rojo ladrillo. Y cuando ya estuvo hecho, un leve y sostenido balanceo a lo largo hasta que los metales de la poruña, impelidos por el líquido, fueron separándose conforme a su peso. En la parte negra del asta, hacia la punta estrecha, un polvillo impalpable, de cálido fulgor, íbase acumulando lentamente, a medida que transcurría el tiempo. Después el balanceo lo alargó, lo hizo adelgazarse, ya totalmente separado de la piedra y de la escoria, la cual fue barrida con el índice por el ingeniero. Allí quedaba solo la cola de oro, que distingue a las muestras de buena ley. El ingeniero mandó que le trajeran una gruesa lente de su escritorio y cuando el pecoso la hubo puesto en sus manos, presentó la poruña y el cristal a su padre. El anciano permaneció largo rato detallando las capas minerales, y en sus ojos azules había un dorado fulgor. —Eso es de la hilacha —le informó el hijo—, el fulminante damas. Los 8 mineros, en corro, alargaban curiosamente los cuellos, como si aquella fuese la primera vez que presenciaban tan familiar operación. Después el viejo pidió que lo llevaran a los socavones. Fueron inútiles los ruegos del ingeniero para que reposara un momento. Él no estaba cansado. Él quería bajar a las galerías. Empujaron un carro metalero hasta la entrada de la hilacha y allí se tendió Mr. Dick sobre unas mantas que acolchaban la dureza del vehículo. Empezó el ruido sordo de las ruedas por el socavón estrecho y húmedo. Adelante marchaba don Pascua con una lámpara de carburo y bailaban las sombras alargando sus negros elásticos en las paredes relucientes. Gotas de filtración caían desde lo alto, en lento y pausado lloro, y había olor de cosa enmohecida, de ácidos diluidos, de pólvora tal vez en el aire tenso como la piel de un tambor. Más adelante, la galería se bifurcaba en estocadas laterales con aspecto de nichos, y la luz se perdía en la negrura, como si aquellos huecos carecieran de fondo. Arriba estaban las maderas de luma, gelatinosas de humedad, algunas ya curvadas por el esfuerzo de sostener el techo de piedra. Los hombres caminaban seguros, sorteando por instinto las salientes de las paredes, y un clup de bototos fangosos, quebrado a veces por algún tropezón, acompasaba el rodar del carro. Ninguno hablaba,
y el trayecto se hacía monótono, pero al fin un lamento musical, lastimero, parejo, vino a poblar el desierto ambiente. Era una cantinela rítmica, con algo de plegaria, de rito, de súplica, semejante a la queja que arrancaría un tormento gozoso. La galería se ensanchó, dejando ver diversos huecos parecidos a caries monstruosas, y en el fondo de estos huecos había hombres de torso desnudo, golpeando como máquinas con sus combos de 12 libras. ¡Epa! ¿Qué fue? ¡Epa! ¿Qué fue? El mazo caía sobre la broca que otro minero sujetaba de rodillas o tendido de bruces, según en dónde fuera la perforación. El fulgor del carburo ponía tintes rojos en la piel de los hombres. Brillaban los cuerpos y el sudor se estiraba por las espaldas en grandes ramajes sucios. Un quejido para levantar el combo y otro para dejarlo caer. ¡Epa! ¿Qué fue? Se veían escupos colgados como estalactitas en algunas rocas salientes, y los bototos de un minero tendido se reían grotescamente mostrando sus estaquillas. La cantinela rítmica seguía, se adelgazaba un momento, cesaba aquí y allá, volvía a comenzar, se cruzaba en el aire como una trama densa, y a través de ella los martillazos tejían otra red de más macizos nudos, como el fondo marcial de los bronces en una sinfonía. Se paraban los hombres para escupir, para echarse las crenchas a un lado, para lanzar los mocos por cualquiera de las ventanillas, oprimiéndose la otra, junto con el polvo de piedra que buscaba el camino de los pulmones. De vez en cuando una blasfemia, una risa, una pulla. Aguántale, flaco lerdo. Este nivel tiene más cascarrias que el viejo hueco de tu abuelo. Dale, que ya estamos llegando. Párale, que voy a remojar la broca. ¡Epa! ¿Qué fue? Hombre tendría que ser. Necesitaban hablar, injuriarse, maldecir de la vida y de la muerte para saber que no estaban definitivamente separados del mundo. El hombre puede resistirlo todo, menos la soledad. La veta sigue por aquí, comentaba don Pascua, dirigiéndose a Mr. Dick. Las otras son estocadas que se acabarán pronto. El viejo lo inquiría todo, tropezaba con cada palabra, pero se hacía entender. Él mismo, Ley, la misma, mister, es buenaza la mina. Los otros socavones, igual, menos el tonto, que se está adelgazando. Como tonto, pues, comentó irrefrenablemente un minero, y hasta el propio Mr. Dick soltó la carcajada. El ingeniero había recorrido, entre tanto, las labores una por una. Su linterna alumbraba los rincones, deteníase un rato en las vetas, exploraba los huecos, aquilataba la resistencia del techo. Desde el fondo de uno de los nichos gritó: «Juan Álamo». Don Ewart, le respondió el laborero, saliendo sudoroso de una estocada, «mande ahora mismo carpinteros a esta perforación. Hay mucha piedra suelta arriba». Trabajaban allí Ciriaco Pardo y Pedro Barraza, el buey por mal nombre. A ellos se dirigió el ingeniero. «Aquí no carguen tiros hasta que no hayan enmaderado». «Pero, don Ewart», se lamentó Barraza, «si ya tenemos casi lista la perforación y carros llevamos pocos en la semana, no vamos a sacar ni para el puchero». «Se les dará una gratificación por el atraso. Es preferible a que se nos venga un planchón encima». «Así sí, pues, señor». Mr. Dick, apoyado en la orilla del carro, seguía cada movimiento de su hijo y llevábase la mano a la oreja para no perder una sola palabra suya. Sus facciones, alumbradas por el fulgor de abajo, parecían hendidas por negras cicatrices. Solamente sus ojos continuaban brillando diáfanamente como flores azules al fondo de grandes barrancas. Don Pascua descendía a cada rato, manoteando sus orejas, para llevarles muestras.
Mr. Dick pulía las piedras con el roce amoroso de sus dedos, las sopesaba con deleite, las ponía a vivir en su anhelo de siglos. Muchas generaciones de mineros venían a disfrutar del roce ardiente del metal a través de esas manos sarmentosas. Y él alargaba la caricia, dándole nuevas formas, cual si el lenguaje de la piedra se le revelara en una clave de durezas, estrías y hendiduras. Los cuarzos, las piritas y espatos, las micas y los jaspes, las ágatas de tonos violentos, formaban un muestrario sobre sus piernas inútiles, y allí seguía apilando, ya no con afán de análisis, sino más bien por un deseo sensual de ahogarse en colores y formas minerales. Al fin su busto era una estatua emergiendo de un áspero pedestal, y el fulgor del carburo tornaba más patente la semejanza, petrificando sus manos y su rostro, en el cual solamente los ojos eran dos gotas puras de sentir humano. Vamos, padre. Mas él estaba en su reino, exigía, mandaba, rogaba, sumido en una especie de ebriedad, y ante una nueva piedra de color diferente o de peso mayor, reía con pequeños chillidos de niño, palpándola un momento para dejarla después encima de las otras. Llamó a todos los hombres que estaban trabajando y los hizo desfilar ante él, mirándoles el rostro, formulando alguna pregunta que su hijo repetía para que la entendieran, y luego se quedaba serio en espera de la respuesta. Los barreteros le miraban la esfera de oro que resplandecía en su oreja, y entonces él contaba la historia una y otra vez, agitando sus manos cuando no podía encontrar la palabra justa. Esto, una herencia, mi padre, mis abuelos, todos, es oro de Australia. Richard lo trajo, Richard, el bisabuelo, de mi abuelo, siempre de los Russell. Es oro de Australia. Vamos, padre, ya es hora de almorzar. Tuvieron que conducirlo con todo su muestrario, pues deseaba ver bien cada bloque con una lupa y hacer que le sacaran cola de oro, como había visto hacer a su hijo. Mientras el carro se alejaba, sentíase detrás el lamento de los hombres que habían reanudado la faena. La cantinela los seguía, pegada a los oídos, y aún afuera continuaban escuchándola. Era el lamento de la piedra, el gemido del oro, la queja de la humanidad.